Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a continuar con la parte 2 del capítulo de cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Vimos en la parte 1 cómo es que los electrones se mueven a través de la cadena del complejo 1, 3, 4 o mediante el succinato del complejo 2, 3, 4, el ciclo de la quinona y dónde está ocurriendo todas estas reacciones. Cómo es que se ha estado generando un gradiente de protones entre la matriz hasta el espacio intermembrana. Entonces, para continuar ahora, vamos a ver la siguiente parte que corresponde a la fosforilación oxidativa, que es la base de por qué todo esto está ocurriendo, y además los transportadores de membrana. Aprendamos un poco de medicina. A nivel de la membrana mitocondrial interna tenemos esta enzima. La enzima se denomina ATP sintetasa. Esta enzima está formada por un transportador de protones, que se origina por la unión de varias subunidades. Además, en el centro de esta estructura se forma más o menos una subunidad gamma centralmente que estaría rodeada de subunidades beta y alfa, que va más o menos de esa manera, ¿no? Como les digo, hay subunidades beta y subunidades alfa, 3 de cada una de ellas. Entonces, esta estructura a modo general es de esta manera, pero también más o menos de esa manera. Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Lo que pasa es que a nivel de la subunidad beta, nosotros unimos o se une en el cuerpo una molécula de ADP y un fósforo inorgánico. Ojo, presten atención hacia dónde está ubicada la matriz y dónde está ubicada el espacio intermembrana. Sí, ¿cuál es el sentido que tiene esta ATP sintetasa? Sí, entonces, los protones que están en esta carga van a buscar regresar a la matriz. Vamos a borrar esta relación que establecimos. Van a buscar regresar a la matriz. Y la única forma que tienen de hacerlo fisiológicamente es pasando por esta enzima. De esta manera. Y al momento de pasar, van a hacer que este complejo rote, gire, haciendo entonces que el ADP y el fósforo en cada rotación sinteticen una molécula de ATP. Entonces, el complejo sencillamente funciona de esa manera. Con el gradiente de protones que se han generado en el espacio intermembrana, los protones al pasar por esta molécula van a hacer girar a este complejo y sintetizar con esa energía ADP más fósforo en ATP. Entonces, esto es a modo general lo que busca el transporte de electrones. Los electrones de equivalentes reductores, sea NAD reducido, o succinato con el FAD y otros compuestos, pasan por la cadena transportadora y dejan sus electrones que van de complejo en complejo hasta que se ha generado un gradiente de protones, que al querer volver hacia la matriz mitocondrial pasa obligatoriamente por el ATP sintetasa sintetizando ADP. En términos generales podemos decir, y lo vamos a ver más a detalle en glucólisis, que por cada molécula de NAD que está pasando estamos generando 3 ATPs. Y por cada molécula de FAD que está pasando estamos generando 2 ATPs. ¿Sí? ¿Por qué la diferencia? Por lo que veíamos. Al usar FAD solamente movemos 6 protones, mientras que al usar NAD movemos 10. En términos generales es así como esto funciona. Ahora, esto también se puede enfermar. Hay muchos complejos que existen en el cuerpo normalmente que se encargarían de interrumpir el transporte normal de electrones. Y eso ocurre a múltiples niveles. Por ejemplo, se puede interrumpir cualquiera de los ciclos de los complejos acá del transporte de electrones o incluso la función del ATP sintetasa. Antes de detallar cada uno de ellos, me gustaría mencionarles en total unos 6 transportadores transmembrana. Solamente con el objetivo de que ustedes tengan conocimiento de que existen, puesto que la función de cada uno se ve en diferentes capítulos respectivos. Sí, vamos a dibujar entonces a este nivel 6 transportadores de membrana. Serían más o menos de esta manera. Vamos a mover un poco este gráfico para que nos deje ubicar bien los transportadores. Yo los voy a colocar en general todos, porque solo son de mención, no es necesario que lo sepan de memoria o profundicen mucho en ellos. Por ejemplo, el transportador que va, ahí está, movilizando radicales hidroxilo para el espacio intermembrana y ahí ingresa cargas negativas en forma de fosfato de dihidrógeno.
como es este ion de acá. También, por ejemplo, la salida de protones, perdón, el ingreso de protones por intercambio de piruvato, que tiene carga negativa. El ingreso de malato en intercambio del fósforo. Y cómo este malato después se puede intercambiar con citrato y alfa-cetoglutarato. Y finalmente acá abajo, el intercambio que se hace entre ATPs que han sido ya sintetizados por ADP, que después ingresa para volver a sintetizar más ATP. Estos transportadores se ven en distintas reacciones que hay en el cuerpo, entonces solamente quiero que vean cómo es que existe un intercambio solo por transportadores. No son los únicos. Solo los estamos mencionando como ejemplo de algunos transportadores. Ahora, hay sustancias que pueden bloquear tanto la cadena transportadora como los transportadores. Por ejemplo, el transportador 1, transportador 2, transportador 6. El movimiento de electrones del complejo 1 a la ubiquinona, del complejo 2 a la ubiquinona. La oxidación de succinato hacia fumarato, que bloquean de por sí la acción del complejo 3 o del complejo 4, que bloquean el ion de protones que hay en la ATP sintetasa, o incluso los famosos desacopladores, que se encargarían de desacoplar esta cadena, esta carga positiva de protones hacia la síntesis de ATP. ¿Cómo? Generando la salida de los protones por otras vías. Si los protones empiezan a salir por otras vías, esta enzima queda obsoleta y ya no sintetizamos ATP. Entonces, de todos los compuestos que están acá, solo voy a enfocarme en algunos porque son muchos, como pueden ver, ¿no? Por ejemplo, dentro de los barbitúricos tenemos que el amobarbital actúa a este nivel. El amobarbital, un barbitúrico, ¿no? Anestésico que en dosis excesivas puede bloquear esto de acá. Tenemos también, por ejemplo, a la oligomicina, que bloquea a este nivel. Y entre los desacopladores tenemos, por ejemplo, al 2,4 dinitrofenol y a la termogenina. Entonces, cuando, por ejemplo, la termogenina, como se menciona, es una enzima que está en tejido graso pardo. Lo que hace esto al permitir el desacople de estos sistemas es que la energía ya no salga en forma de ATP, sino solamente en forma de calor. La energía que está pasando en estos niveles no solamente sintetiza ATP, también sintetiza un poco en forma de calor. Entonces, cuando desacoplamos esto de manera fisiológica con la termogenina, lo que hacemos es generar mucho más calor incluso. Esa es la función del tejido graso pardo. Y hay pues otros compuestos que bloquean a nivel de transportadores como la N-etilmaleimida, por ejemplo acá a nivel de la atractilósida, etcétera, ¿no? Son compuestos ya un poco de menor uso, de menor conocimiento. Solo estoy enfocando algunos importantes que sí o sí deberíamos saber. Y un importante que me estoy olvidando mencionar es a este nivel, donde compuestos como el H2S o ácido sulfídrico, el monóxido de carbono, CO, el cianuro, CN, bloquean el transporte de electrones a nivel del complejo 4. Por eso es que estos compuestos son tóxicos, son mortales, ¿ok? Entonces, hasta ahí tenemos el ejemplo de algunos compuestos que bloquean esos transportadores y de cómo funciona la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Ahora, lo que vamos a hacer es enfocarnos en otro grupo de transportadores importantes, pero que tienen que ver con sistemas de lanzaderas. Por eso tengo estas maquetas a este nivel. Vamos a hacer uso de algunos importantes. Por ejemplo, estamos trabajando acá con moléculas de NAD reducidas que se han producido en la matriz mitocondrial. En el citoplasma también se puede producir NAD reducido, pero el NAD no pasa por la membrana mitocondrial interna porque, como dijimos, es muy selectiva. Entonces, existen algunos sistemas de lanzadera que permiten el paso de estas sustancias. Por lo que podemos afirmar que fuera de las mitocondrias también existen mecanismos que se usan para reducir un NAD oxidado hacia su forma reducida. Y esto ocurre, por ejemplo, en la glucólisis por medio de una enzima conocida como vamos a poner con este color, la 3-fosfogliceraldehído deshidrogenasa. Esta enzima entonces de lo que se encargaría es de reducir las especies de NAD oxidado hacia NAD reducido. O sea, cuando veamos en glucólisis esta enzima, vamos a ver que está produciendo NAD reducidos. Y como les digo,
El NAD reducido tiene un par de electrones que tienen que llegar a la cadena transportadora, pero el NAD no puede atravesar esto, por lo que existen dos sistemas de intercambio. Uno de ellos es el sistema de intercambio de glicerol fosfato. Intercambio de glicerol fosfato. Como su nombre lo dice, todo va a iniciar con una molécula de glicerol 3-fosfato que encontramos en el citoplasma, en el metabolismo de lípidos y también en glucosa, vamos a verlo. El glicerol 3-fosfato es una molécula en forma reducida. ¿De dónde lo hemos reducido? De un compuesto llamado fosfato dihidroxiacetona. Entonces, estos nombres ahorita pueden sonar muy confusos, pero los vamos a ver a detalle en otro tipo de reacciones. Lo único que quiero es que me sigan del movimiento de electrones. Miren, el NAD en su forma reducida tiene un par de electrones. Y una enzima que va a hacer este tipo de reacción va a mover un par de electrones de acá hacia acá. ¿Cómo se llaman las enzimas que hacen este tipo de reacciones? Son las deshidrogenasas. Y justamente la enzima se denomina glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que moviliza electrones de un medio a otro. Y este compuesto sí puede ingresar, por lo menos por la membrana mitocondrial externa. Entonces, este glicerol va a ingresar con los dos electrones que está cargando, ¿sí? Y lo vamos a encontrar acá adentro, el glicerol 3-fosfato. Ahora, este glicerol va a reaccionar en la membrana mitocondrial con otro compuesto muy importante, con una flavoproteína que es la FAD. Entonces, el glicerol está cargando dos electrones. Y por medio de otra deshidrogenasa va a hacer una reacción de este tipo donde moviliza el par de electrones hacia el FAD, reduciéndolo. Hacia FAD reducido. Y si le hemos quitado un par de electrones al glicerol, lo que obtendríamos nuevamente sería una fosfato dihidroxiacetona. Cuando veamos estas reacciones vamos a dibujar por completo los compuestos para que vean cómo es que están movilizándose los electrones. Como les digo, este par de electrones se ha movido al FAD. Y del FAD ya puede ingresar a la cadena transportadora. Obviamente este mecanismo va a producir solamente dos moléculas de ATP, por lo que ya hemos visto, está evitando el complejo 1. Entonces es así como estos mecanismos, estas lanzaderas, hacen ingresar un par de electrones del citosol hacia adentro, sin que el NAD haya ingresado, y el NAD en su forma reducida, en su forma oxidada, se mantiene para volver a reducirse y repetir este ciclo. Este sistema no es el más común en nuestras células. Ocurre, es cierto, pero también tenemos otro tipo de intercambio. El intercambio de malato. Malato, ¿dónde hemos escuchado ese término? Acá. Entre los transportadores 3, 4 y 5. Y acá justamente vamos a volver a ver el número 5. Esta reacción es un poquito más compleja. Nuevamente partimos de un NAD oxidado que se ha reducido gracias a la 3-fosfogliciraldehído deshidrogenasa. Este par de electrones se van a intercambiar por medio de una deshidrogenasa, como buena deshidrogenasa, que lo que va a hacer es reducir un compuesto llamado como oxalacetato hacia malato. Por eso este sistema es el intercambiador de malato. Entonces este par de electrones están pasando hacia el malato, ¿sí? Vean, sigan el esquema de las flechas, no se me vayan a confundir. ¿Cómo se llamará la enzima que hace esto? Malato deshidrogenasa. Las deshidrogenasas movilizan electrones, ya lo vimos. Entonces, ahora sí vamos a ver. El malato va a ingresar desde donde está y va a atravesar hasta la membrana mitocondrial interna incluso. ¿Sí? De esta manera. ¿Ok? Entonces el malato está ingresando cargando el par de electrones que ha obtenido de este NAD reducido. Malato. ¿Ok? Ahora, el malato va a encontrarse nuevamente con una malato deshidrogenasa. Y acá lo que va a hacer es trabajar nuevamente con NAD. Vamos a tener una molécula de NAD en su estado oxidado. Y por medio de una deshidrogenasa, la malato deshidrogenasa, la misma enzima que vimos al otro costado, solo que la de acá sería mitocondrial, hace el movimiento de electrón, reduciendo el NAD oxidado hacia su forma reducida. Un NAD reducido. Este NAD reducido va a ingresar a la cadena transportadora de electrones y va a generar las tres moléculas de ATP que estamos viendo por el sistema de complejo 1, 3 y 4. ¿Ok? Entonces acá sí se mantiene los electrones entre NAD y NAD. Mientras que en la reacción previa veíamos que el par de electrones iba al FAD y producía menos ATP. Entonces, al ser una deshidrogenasa, la malato deshidrogenasa está moviendo electrones. Acá tendríamos a la malato deshidrogenasa mitocondrial. Mueve los electrones del malato hacia el NAD y el malato se oxida hacia
oxalacetato, nuevamente. ¿Ven? La reacción es la misma, tanto afuera como adentro. Solo que como el NAD no pasa, hacemos el uso de todos estos transportadores. Ahora, el oxalacetato tampoco no puede salir. Y para volver a mantener esta reacción en equilibrio, hacemos uso de otro tipo de enzimas. Una transaminasa. Las transaminasas lo que hacen es trabajar con dos sustratos y producir dos moléculas distintas. Tenemos al oxalacetato y al glutamato, y en intercambio de ellos obtenemos alfa-cetoglutarato y aspartato. Entonces, ahora sí, por medio del transportador, el alfa-cetoglutarato sí se puede movilizar y sí puede salir. Vamos a ubicar todo esto un poco más arriba para poder dibujar correctamente. Entonces, como les estoy comentando, el alfa-cetoglutarato sí puede salir. En efecto, por ese transportador va a salir. ¿Qué está haciendo este transportador? Intercambiar malato con alfa-cetoglutarato. Esto lo vimos arriba. Acá, ¿ven? Entonces, ese transportador lo que se encarga es de que el alfa-cetoglutarato salga y esté afuera. Y el alfa-cetoglutarato, nuevamente, se va a juntar con un aspartato y va a hacer la misma reacción de adentro, pero en sentido inverso. Se van a usar para producir oxalacetato y glutamato. Okay. Todo este mecanismo es complejo porque las membranas mitocondriales son selectivas y no todo pasa. Solamente puede pasar por medio de intercambiadores. ¿Ven? Pero lo que se mantiene es que por medio del intercambio de glicerol fosfato perdemos de 3 ATPs potenciales a 2, pero por medio del intercambiador de malato se mantienen los 3 ATPs. Y ahora en el cuerpo también existen intercambiadores para ese tipo de sustancias, ¿no? De esta manera, por ejemplo, se intercambia el aspartato por el glutamato, que sí tienen transportadores, y todo este sistema funciona. Muy complejo, pero así es como nuestro cuerpo funciona. Y les decía, ¿qué tipo de enzima media estas reacciones? Son transaminasas. Transaminasas. Tanto a este nivel como a este nivel. Transaminasas. Muy bien. Y lo último que nos queda ver en este capítulo es la función de la alfa-creatinquinasa. La CK. Como les estaba comentando, vimos en el capítulo de ATP que existen formas de almacenar energía en el músculo, por ejemplo, en forma de creatinquinasa. Lo que pasa es que moléculas como la creatina en el cuerpo pueden almacenar potencialmente energía en forma de creatina fosfato. ¿Y cómo se mantiene esto? Mediante un intercambio justo de ATP y ATP. Esto lo vimos en el capítulo 11 para que vean cómo es que ocurre esto, pero acá lo vamos a detallar. El equilibrio entre ambos se mantiene. Entonces, para producir creatina fosfato, lo que tendríamos que hacer es tomar un ATP y quitarle un fosfato para que vaya a ese nivel. Y esta reacción también puede ocurrir en reverso, mediante una creatinquinasa. Hay un tipo de creatinquinasa que se encarga de mantener en equilibrio esta reacción, esta naturaleza. ¿Ok? Muy bien. Lo siguiente es, cuando nuestro cuerpo hace ejercicio o necesite energía, esta energía va a salir y se va a usar para, obviamente pues, una molécula de ATP. Cuando nosotros, vamos a ver esto, cuando nosotros hacemos ejercicio, lo que gastamos es energía en forma de ATP, las reservas del músculo. Lo que estaría pasando es que el ATP se está desgastando y se está volviendo ADP al hacer ejercicio, actividad física, etc. Entonces, este ADP, para que vuelva a convertirse en ATP, hace uso del fosfato de la creatinfosfato. Sí, eso también lo media ¿quién? Una creatinquinasa A. Muy bien. Otra forma de cargar la creatina, que ahora está sin su fosfato, es haciendo uso del ATP que se produce en la glucólisis. De esta manera, ¿no? Necesitaríamos, así como hemos usado un ATP acá adentro, acá también, una molécula de ATP para tomar su fosfato y dejarlo en ATP. Y luego en la glucólisis esto volvería a ocurrir así. Esto pasa en la glucólisis. Esto está mediado por otra creatinquinasa, la creatinquinasa de la glucólisis, la G. ¿Sí? Y otra forma en la que esto puede ocurrir es con uso de las mitocondrias, acá adentro. Lo que pasaría es que esta creatina ingresa para acá, a este nivel, y reacciona. ¿Con quién reacciona? Con una molécula de ATP. Lo mismo reacción de acá adentro, pero a este nivel. De ese tipo, ¿no? Entonces, esto se estaría usando para sintetizar nuevamente creatinfosfato. Esa es otra forma en la que tiene nuestro músculo de cargar la creatina con un fósforo de energía. Puede hacerlo a nivel de ATP-ADP que está en el citoplasma, a nivel de glucólisis o a nivel de mitocondria.
porque vamos a hacer uso nuevamente de este transportador, el número 6. Acá. Si recordamos la función de este transportador, lo que hacía es retirar el ATP que tenemos adentro y hacer ingresar ADP. ¿Ven? Así es como estaría ocurriendo otra carga de creatina. Esto ocurre con el objetivo de que el músculo siempre tenga sus reservas de energía a nivel muscular. Y si queremos completar pues el flujo de ATP y ADP, lo que quedaría más o menos sería así, ¿no? ¿De dónde está saliendo este ADP? El ATP, perdón, de acá. De esta manera. Y este ATP, el ADP que está ingresando, ¿dónde lo usamos? Acá afuera. Así, ¿ven? Así es como los transportadores se interconectan y funcionan. Todos contra todos. Entonces, hemos visto en total la importancia de la mitocondria, la cadena transportadora, fosforilación oxidativa, y hasta acá la importancia del capítulo. Pero también estamos haciendo mención de algunos transportadores importantes que pueden ser bloqueados por sustancias químicas, y estamos mencionando que externamente existe NAD, que en la glucólisis se produce en forma reducida, pero como no puede ingresar a la mitocondria para producir energía, puede hacer uso del intercambio de glicerol fosfato, trabajando con FAD y produciendo solo 2 ATPs, o malato, trabajando con malato y produciendo 3 ATPs, conservándose el intercambio de NAD. En la glucólisis vamos a hacer mención a este proceso. Es importante que lo tengan en cuenta, dónde está ocurriendo y cómo. Sí, lo estoy dibujando para que vean cómo es que ocurre a nivel de la membrana mitocondrial y vean la complejidad que tiene realmente la mitocondria. Y solo estamos mencionando un bloque de esto. Ahora, a nivel de músculo, la actividad de las CK, las creatinquinasas. Cuando vean laboratorio van a ver que existen la medición de la CK en la clínica, de lo que es la creatinquinasa en el músculo, ¿no? Y cómo es que se puede cargar de energía a nivel de ATP citosólico, ATP de la glucólisis, ATP de la mitocondria, y se usa para no perder las reservas de energía totales en el músculo. Entonces, hasta acá va lo que es el resumen del capítulo de cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase, porque ahora ya lo que queda es iniciar con todas las rutas metabólicas de la glucosa, de los lípidos, proteínas y más. Hasta la próxima.